Estados Unidos ya ha tenido suficiente. Cree que está gastando demasiado en defender países que están a miles de kilómetros de sus fronteras. Y ya es hora de que todo eso termine. Ese dinero debe usarse para defender a Estados Unidos, lo que implica salir totalmente de la OTAN. Explicaremos lo que sucede a continuación en el episodio de hoy de El Show de Infografías, mientras exploramos el destino de la OTAN sin Estados Unidos. Día a día. Día 1. Es una decisión que lleva un año preparándose. Estados Unidos activó el artículo 13 de la OTAN al notificar su denuncia a los demás miembros. Estados Unidos se notificó a sí mismo, según el artículo 13, antes de informar a los otros 31 miembros de la OTAN. Fue una noticia enorme en ese momento, pero el proceso fue lo suficientemente lento como para darles esperanza a los líderes europeos. Tal vez el presidente de Estados Unidos cambiaría de opinión. A lo largo de un año, verían lo valiosa que era la OTAN tanto para la defensa de Estados Unidos como para su capacidad de proyectar poder e influencia sobre el resto del mundo. Después de todo, no era Estados Unidos la única nación que había invocado el artículo 5 del Tratado de la OTAN pidiendo ayuda a los demás tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en su territorio. ¿Eso no tenía que significar algo? Desafortunadamente para el resto de la OTAN, Estados Unidos no cambia de opinión. El periodo de denuncia de un año termina y Estados Unidos comienza a prepararse activamente para su salida de la OTAN. Eso comienza con las bases militares que Estados Unidos tiene repartidas por Europa. Las alarmas están sonando en los mandos de esas bases militares. Hay docenas de esas bases que están siendo alojadas por los antiguos compañeros de la OTAN de Estados Unidos. Alemania, Polonia, Reino Unido, Bélgica, Noruega, España y Portugal tienen personal militar de Estados Unidos. Hay más de 40 bases desde Groenlandia, de Dinamarca, hasta la frontera turca con Rusia. Todos cierran el día 2, el cierre avanza más rápido de lo esperado. Todo inicia con la retirada de los 20.000 soldados de Estados Unidos en los pequeños estados de la OTAN fronterizos con Rusia y Bielorrusia. Esos 20.000 soldados estadounidenses, que están principalmente estacionados en los estados bálticos de Lituania, Estonia y Letonia, junto con Polonia y Rumania, no se van todos al mismo tiempo. La retirada total toma tiempo, pero ya están saliendo. En otras partes de Europa, retiros similares empiezan en otras bases estadounidenses. Alemania comienza a perder varios de los 39.000 soldados estadounidenses en su territorio. Cientos de los 10.000 soldados estadounidenses en el Reino Unido están siendo embarcados en barcos y aviones mientras regresan a casa. Los 13.000 soldados estadounidenses en Italia también se están yendo. Tomará varios meses para que Estados Unidos retire completamente a sus fuerzas. Pero cuando termine, los miembros europeos de la OTAN habrán perdido entre 75.000 y 105.000 soldados del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero hay un aspecto positivo para los miembros europeos de la OTAN. Los soldados estadounidenses pueden estar regresando a casa, pero están dejando atrás miles de millones de dólares en infraestructura. Estados Unidos no puede solo retirar sus bases ni enviarlas a casa. Además, invirtió mucho en las bases de la OTAN en Europa. En 2022, Estados Unidos asignó 38.000 millones de dólares a la iniciativa de disuasión europea y 42.000 millones en 2023. La mayor parte de ese dinero se destinó a la construcción de aeródromos, instalaciones de almacenamiento y complejos de entrenamiento, todo lo cual Estados Unidos deja atrás. Claro, las instalaciones de almacenamiento se vaciarán gradualmente de las armas estadounidenses en los próximos meses, pero todas están en terrenos que pertenecen a Europa. Estados Unidos no puede justificar ni destruir la infraestructura en la que invirtió tanto tiempo, pero al menos ahorra algo de dinero. Pagó el 66% de los 25.000 millones de dólares anuales de esas bases. Sus aliados cubrían el 34% restante. Ahora esos aliados de la OTAN tienen que cubrir el 100% de los costos, mientras que Estados Unidos se ahorra alrededor de 165.000 millones de dólares al año. Una mínima parte para un país que gasta más de 840.000 millones al año en defensa. Día 10. La retirada comenzó y los líderes europeos de la OTAN están en pánico. Tuvieron un año para prepararse, pero no lo hicieron. Eso es típico de Europa. La Unión Europea, o Unión Europea, a menudo se encuentra atrapada en debates, y con tanta superposición entre los miembros de la Unión Europea y la OTAN, ha habido muchas conversaciones sobre qué hacer cuando Estados Unidos se retire, y no suficiente acción. Día 10 tras la salida de EU de la OTAN, continúan las conversaciones. Líderes europeos, como el presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido y el canciller de Alemania, se reúnen en Bruselas para debatir próximos pasos. Algunos ya tienen planes. Alemania ya se prepara para controlar las bases, mientras Estados Unidos, Reino Unido e Italia
las abandonan. Estos países discuten los cambios en sus fuerzas armadas para aprovechar la infraestructura que deja Estados Unidos. Las conversaciones ya iniciaron. Los estados bálticos están especialmente preocupados por la pérdida de los 20.000 soldados que Estados Unidos tenía principalmente estacionados en esos 3 países. Todos ellos están gravemente debilitados. Lituania, Estonia y Letonia suman unos 48.000 soldados. Es una fuerza combinada sólida, pero no es ni de cerca lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los más de 13 millones de soldados con los que Rusia podría inundar esas naciones. Los estados bálticos dicen a los líderes europeos de la OTAN que son la vanguardia y primera línea de defensa ante la mayor amenaza, pero están gravemente subequipados. Necesitan más tropas y equipo ahora, pero en Europa no hay compromisos inmediatos. Reino Unido, Francia y Alemania prometieron enviar soldados a los países bálticos, pero no especifican cuántos ni cuándo llegarán. Necesitan protegerse primero, lo que significa fortalecer sus propios ejércitos antes de mirar más allá. La reunión es tensa. Surgen divisiones mientras Estados Unidos retira su protección de los miembros europeos de la OTAN. Y mientras tanto, Rusia se relame ante la posibilidad de enfrentarse a esta nueva versión de la OTAN. Pero eso no puede suceder todavía. En los próximos meses, Rusia hará movimientos que debilitarán más a la OTAN en Europa. Día 14. Los europeos de la OTAN reciben otro golpe. Las armas nucleares y tropas de Estados Unidos se van. El programa de reparto nuclear de la OTAN sigue existiendo. Antes de retirarse, el mayor contribuyente tenía armas nucleares de EIIEUU. En Bélgica, Italia, Alemania, Turquía y los Países Bajos. En los próximos meses, esas armas nucleares regresarán a casa, retirando la protección nuclear de Europa. Sin embargo, los demás miembros de la OTAN aún tienen armas nucleares. Reino Unido posee 225 armas nucleares y Francia aporta 290 a la OTAN. Alemania quiere albergar algunas de ellas. Tiene un buen argumento. Alemania, más cercana a Rusia que Francia o Reino Unido, parece la opción natural para el despliegue. La amenaza nuclear de la OTAN ha disminuido notablemente, incluso considerando las 100 armas nucleares que Estados Unidos retira de bases en Europa. La OTAN, sin Estados Unidos, queda muy atrás de Rusia en ojivas nucleares. El arsenal nuclear de Moscú, con casi 5.600 armas, basta para destruir varias veces a la OTAN europea. Estados Unidos posee más de 5.200 armas nucleares y antes, junto con Francia y Reino Unido, la OTAN superaba por poco a Rusia. Actualmente, la OTAN solo tiene una décima parte del arsenal nuclear ruso. El Reino Unido enfrenta problemas con sus misiles nucleares Trident, que aunque son independientes, dependen mucho de la tecnología, infraestructura y cooperación de Estados Unidos para pruebas y mantenimiento. Todo eso ha desaparecido, y el Reino Unido se ve obligado a negociar contratos costosos con Estados Unidos para asegurar que el Trident siga siendo utilizable como elemento de disuasión nuclear. Este tipo de problemas logísticos empiezan a causar inconvenientes en las próximas semanas. Por ahora, Francia y el Reino Unido están tratando de decidir qué hacer en el ámbito nuclear. Las negociaciones continúan con Alemania, aunque los 3 países están de acuerdo en que estacionar armas nucleares en Berlín es lo mejor para todos los involucrados. Reino Unido y Francia discuten en secreto construir más armas nucleares sin informar aún a otros miembros de la OTAN. Ningún país quiere antagonizar a una Rusia que presume y lanza amenazas nucleares contra la OTAN. Ambos saben que ellos y la OTAN deben crear una amenaza nuclear mayor. Mes 1. La OTAN europea enfrenta dificultades. La salida de tropas estadounidenses en Europa afectó a la OTAN, obligando a la mayoría de sus miembros a reocupar las bases militares abandonadas por Estados Unidos. Las armas nucleares en Alemania y otros países se están retirando. Los líderes europeos discuten sobre los próximos pasos y deberán encontrar soluciones. A un mes de la salida de Estados Unidos de la OTAN, ya es claro lo vital que era para la logística militar europea. En 2016, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados, ACSA. Según la Unión Europea, el acuerdo permitió el intercambio recíproco de logística, apoyo, suministros y servicios reembolsables entre la Unión Europea y Estados Unidos en operaciones militares. Estados Unidos y sus aliados europeos en la OTAN colaboraron estrechamente en Europa para facilitar el movimiento de suministros y personas por las tropas europeas. Todo eso ya desapareció, aunque el ACSA podría existir. Tras un mes, ya es un acuerdo inservible del que EU se retira y está sacando de la ecuación de la OTAN muchas de las ventajas logísticas que trajo consigo. Perder ese apoyo tendrá consecuencias de gran alcance para la nueva OTAN.
Sin Estados Unidos no habría tropas, vehículos ni logística de ese país en una guerra. La OTAN europea ha perdido a Estados Unidos como socio de entrenamiento y posible proveedor de equipo militar para su defensa. Europa ya no tiene acceso a la inteligencia de EEUU, por lo que ahora sabe mucho menos sobre las acciones de sus enemigos. La falta de unidad en Europa se ha profundizado, algo que ya se notaba cuando los líderes europeos se reunieron tras la retirada de Estados Unidos. Las decisiones históricas también pesan. Como dice Judy Dempsey, de Carnegie Europa, la OTAN europea se negó a unificar varios de sus sistemas de armas, como tanques, aviones y helicópteros. Claro, existen casos de cooperación, como Gran Bretaña y Francia creando misiles Storm Shadow juntos, pero suelen ser ejemplos aislados. La falta de unidad causa caos logístico en la OTAN europea. No será fácil resolverlo si los demás miembros de la OTAN no logran consenso sobre la amenaza. La nueva OTAN debe acordar pronto. En los meses siguientes, la situación en Estados Unidos sigue siendo difícil. Mes 2, el ánimo inmediato tras la salida de Estados Unidos de la OTAN fue de celebración, al menos en algunos sectores del país, pero los problemas empiezan a surgir. Durante mucho tiempo, Estados Unidos fue el pegamento que mantenía unida a la alianza de la OTAN. La OTAN hizo que Estados Unidos fuera el principal disuasivo contra la Unión Soviética en la Guerra Fría y un actor clave en las campañas en los Balcanes. Estados Unidos lideró la ayuda militar a Ucrania en su guerra con Rusia, ya sea directamente o mediante la venta de armas a aliados que las enviaron a Ucrania vía la OTAN. Estados Unidos ha fortalecido su influencia geopolítica durante décadas mediante alianzas en la OTAN. Todo formaba parte de las políticas del mundo libre de Estados Unidos durante los aproximadamente 75 años de su membresía en la OTAN. Estados Unidos pudo liderar al mundo occidental siguiendo un sistema basado en reglas que le permitió proyectar su poder. Las democracias mundiales veían a Estados Unidos como su modelo a seguir. Estados Unidos, gracias a sus alianzas, apoyó instituciones internacionales, fortaleció el comercio y abrió mercados para sí mismo. En el segundo mes tras dejar la OTAN, Estados Unidos ve las consecuencias de abandonar ese enfoque. Estados Unidos perdió una de sus principales presencias avanzadas y ya no es amenaza directa para Rusia. Estados Unidos, con sus bases en Europa, ha dañado gravemente sus relaciones con los demás miembros de la OTAN. Todos los países europeos confiaban en Estados Unidos como la fuerza unificadora y el principal proyector de poder que mantiene a raya amenazas como Rusia. La confianza se rompió y Estados Unidos ya enfrenta consecuencias, aunque puede valerse por sí mismo. Tiene océanos a ambos lados, el Atlántico y el Pacífico, que lo protegen contra China y Rusia. El país también produce suficiente petróleo para satisfacer sus propias necesidades energéticas. En 2020, Estados Unidos produjo 184 millones de barriles de petróleo diarios, mientras su población requería 1.812 millones. En 2010, el sector agrícola de Estados Unidos produjo alimentos suficientes para brindar 4.000 calorías diarias por persona, superando las necesidades de su población. Nada de eso cambia que el comercio de petróleo, alimentos y otras materias primas es vital para Estados Unidos. Este grupo, con varios miembros europeos de la OTAN, alcanzó 9.759 millones de dólares en 2024. Estados Unidos importó 6.058 millones desde Europa. Ese año, el comercio con el Reino Unido, miembro de la OTAN fuera de la Unión Europea, fue de casi 380.000 millones de dólares. Ese comercio no simplemente desaparece. Sin embargo, ahora que Estados Unidos se ha retirado de la OTAN, el tema de la confianza está en juego. Los miembros europeos de la OTAN ya no confían en que Estados Unidos cumpla sus promesas. Muchos miembros europeos de la OTAN buscan alternativas, pero no pueden dejar de comerciar con Estados Unidos. Eso llevaría a una catástrofe económica, pero Estados Unidos está empezando a dejar de ser el gigante comercial que siempre ha sido en el pasado, y hay un área en la que Estados Unidos realmente está sintiendo ese golpe. Mes 3, el distanciamiento de Estados Unidos de la OTAN se debió a que consideraba que los aliados europeos no se protegían lo suficiente y hubo amenazas veladas. Estados Unidos advirtió que podría no defender a países de la OTAN que no cumplan con el gasto mínimo del 2% del PIB en materia de defensa. Se le dijo a Europa que necesitaba averiguar cómo defenderse sin la participación estadounidense.
está empezando a hacer precisamente eso, y ese cambio de enfoque está teniendo un impacto en el comercio de armas de Estados Unidos. 3 meses tras la salida de Estados Unidos de la OTAN, ya había indicios de que la OTAN europea buscaba desvincularse del sector armamentista estadounidense antes de esa retirada. En diciembre de 2024, Gran Bretaña acordó con empresas de Italia y Japón desarrollar un avión de combate de sexta generación. Los miembros europeos de la OTAN cancelan compras de F-35 a EU mientras esperan una alternativa europea. En toda Europa, vemos a fabricantes de armas, incluyendo a Rheinmetall de Alemania y BAE de Gran Bretaña, recibiendo nuevos contratos para sistemas de armas terrestres que antes podrían haber ido a Estados Unidos. El efecto no es inmediato. Los contratos que ya se han firmado a menudo siguen vigentes, aunque ha habido algunas cancelaciones. Estados Unidos no tendrá cifras récord de exportaciones armamentistas pronto. En 2024, Estados Unidos obtuvo la impresionante cantidad de $3.187 mil millones por exportaciones de armas, lo que representa un aumento del 29% respecto al año anterior. Mucho de ese dinero vino de países de la OTAN que compraron armas estadounidenses para Ucrania y para sus arsenales. La OTAN europea buscará fortalecer la industria de defensa y depender menos de armas estadounidenses en los próximos meses. El resultado neto para Estados Unidos: decenas de miles de millones de dólares perdidos en comercio de armas, sumados a los miles de millones que podría perder en el comercio de bienes y servicios. Una vez más, todo se reduce a la confianza. ¿Cómo pueden los 31 miembros de la OTAN confiar en las armas de EU tras su retiro? Todas esas armas necesitan que Estados Unidos participe no solo en la fabricación, sino también en mantenimiento, capacitación e inteligencia. Centralizar y excluir a Estados Unidos es mejor. La OTAN, alejándose de armas estadounidenses, causa problemas internos para ese país. Estados Unidos gasta $850 mil millones al año en defensa, pero Lockheed Martin y Boeing aún dependen de ventas extranjeras. Menos ventas generan menos ganancias y miles de estadounidenses pierden sus empleos. Aunque Estados Unidos logró su objetivo, Europa empieza a defenderse sola y la OTAN europea es más autosuficiente, lo que impactará económicamente a Estados Unidos. Mes 6. Los ciberataques han comenzado a afectar tanto a Estados Unidos como a los miembros restantes de la OTAN. Esto era inevitable. La salida de Estados Unidos de la Alianza de Defensa Colectiva abrió oportunidades para Rusia y China, quienes ya eran muy activos en el ámbito cibernético, incluso cuando EU estaba en la OTAN. De 2000 a 2024, Rusia realizó 378 ciberataques de índole política. China, Irán y Corea del Norte realizaron 340, 154 y 153 ataques respectivamente. La retirada de Estados Unidos debilitó a la OTAN y crecieron los ataques políticos. Europa y Estados Unidos enfrentan noticias falsas, perfiles falsos y ataques a sus sistemas políticos para aumentar la división. Sin cooperación entre Estados Unidos y la OTAN, detener estos ataques es más difícil. Lo más preocupante para Estados Unidos es la amenaza de estos ciberataques para la disuasión nuclear occidental. Se piensa que hackers chinos han operado en sistemas estadounidenses por al menos 5 años. Pekín podría usar esto para lanzar un ciberataque que haga difícil que Estados Unidos confíe en sus armas nucleares. Los sistemas terrestres enfrentan amenazas clave, pues los ciberataques pueden dejarlos fuera de servicio. Sin embargo, Estados Unidos ve que su amenaza nuclear pierde fuerza al ya no estar en la OTAN. Los F-35 y bombarderos nucleares de EEUU son de los mejores, pero no sirven de mucho si están aislados. La OTAN europea ya no permitirá que EEUU use sus bases para escala o lanzamiento. Eso deja a la flota de submarinos de Estados Unidos como su principal opción nuclear. Esos submarinos son efectivos. Sin embargo, Estados Unidos solo tiene 14 submarinos de la clase Ohio capaces de lanzar misiles balísticos. Si ciberataques y falta de cooperación eliminan opciones nucleares de EE.A, Rusia o China podrían dominar el poder mundial. El primer año, la salida de Estados Unidos de la OTAN supuso 2 grandes golpes para Ucrania frente a Rusia. Europa hizo lo que pudo, pero con tantas de las armas proporcionadas a Ucrania siendo de origen estadounidense, combinado con las disputas diplomáticas dentro de la OTAN europea, Ucrania no pudo resistir por mucho más tiempo. Ucrania se rinde, Rusia la toma y empieza la recuperación sin Estados Unidos en la OTAN. Rusia controla su amenaza en Europa sin temer intervención de EETAU. En los años siguientes, Europa vive una carrera armamentista. Rusia, con su complejo militar industrial ya establecido para abastecer a sus tropas en Ucrania, lleva la ventaja. Tiene alianzas como Corea del Norte, con quien tiene pacto de defensa mutua, China e Irán,
confían más al suministrar armas a Rusia para cubrir sus carencias, obligando a Europa a ponerse al día. Bruegel indica que la OTAN europea requeriría 300.000 soldados adicionales y elevar el gasto de defensa en más de 270.000 millones de dólares para igualar a Rusia. Eso se sumaría a los 15 millones de militares activos de la OTAN. Además, la OTAN europea aún tiene acceso a armamento más avanzado que Rusia, aunque no iguale su volumen. Pero hay algo que la OTAN no tiene, incluso con Estados Unidos: la brutalidad y ambición imperialista de Rusia, unidas al liderazgo autoritario, hacen que Rusia y la OTAN se preparen para un enfrentamiento. Año 3. Rusia está lista para llenar el vacío de seguridad dejado por la retirada de Estados Unidos de la OTAN. Europa ha logrado prepararse para una pelea en muchos aspectos. Gran Bretaña y Francia desplegarán armas nucleares en Alemania, pero las negociaciones para hacerlo en otros países de la OTAN cercanos a Rusia se detuvieron. El problema es que la división persiste en la OTAN. Aunque Polonia y Alemania reforzaron su defensa, en 3 años no se lograron los sistemas de armas y logística unificados que faltaban a la OTAN europea. Tras la retirada de Estados Unidos, Rusia aprovecha y ataca tras 2 años de reponer su ejército. Las naciones bálticas, ante la vanguardia de la OTAN europea, no tienen oportunidad. La OTAN europea desplegó miles de tropas en el país, pero no logró una defensa fuerte en el frente. Rusia las enfrenta por separado. Ha aprendido de las primeras semanas de la guerra en Ucrania. Cientos de miles de soldados, junto con miles de tanques y artillería, invaden los países bálticos en una campaña de impacto y asombro diseñada para destruir Estonia, Letonia y Lituania. Rápidamente funciona. Ucrania sirve como base rusa para ataques a Moldavia y Rumania, y las naciones bálticas caen rápido. Rusia usa el mar Báltico para atacar por mar a Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, mientras sus tropas avanzan hacia Polonia desde Bielorrusia y la ex-Ucrania. La OTAN europea no se rinde, aunque responde lento a la campaña rusa contra algunas naciones menos fuertes de la alianza. Cientos de miles de soldados están en el frente. Canadá, aún miembro de la OTAN, envía tropas y equipo para apoyar a Europa. Estados Unidos, fuera de la OTAN, enfrenta una difícil decisión al iniciar la Tercera Guerra Mundial sin obligación de proteger a sus antiguos aliados, pero simplemente se queda al margen y observa mientras Rusia intenta apoderarse de la mayor parte de Europa posible. Si actúa como pacificador, podría dar a Rusia una gran ventaja frente a la OTAN. Rusia, debilitada, podría usar el cambio para fortalecer su control en ex-estados soviéticos e impulsar un acuerdo de paz a su favor. ¿Y la OTAN europea? O tal vez EU se aísle y deje que la OTAN europea y Rusia se enfrenten en una guerra que debilite a ambos. El debilitamiento podría crear oportunidades para que Estados Unidos vuelva a convertirse en una fuerza influyente en Europa, aprovechando que sus antiguos colegas de la OTAN necesitan su ayuda militar y económica. Solo el tiempo lo dirá. La guerra en Ucrania es el conflicto más destructivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, culpa de la OTAN por su debilidad. No, este video no está patrocinado por el Ministerio de Defensa ruso. La invasión de Ucrania es el mayor fracaso de la OTAN. Fracasó porque la alianza es solo una sombra de lo que fue. El dividendo de paz tras la Guerra Fría debilitó mucho a los europeos, como decían los soviéticos. Incluso Estados Unidos redujo mucho su poder militar. Ahora la paz terminó y la guerra está en Europa. Porque la OTAN decidió tomar una siesta de 30 años, la OTAN se fundó tras la Segunda Guerra Mundial por la destrucción en Europa y el auge soviético. Estados Unidos le preguntó a Europa: oye, ¿y si hacemos la alianza militar más poderosa de todos los tiempos? A lo que Europa respondió: sí, es una gran idea. ¿Y si tú pagas la mayor parte? Así nació la OTAN, buscando asegurar la paz en Europa y evitar una tercera guerra mundial aún más catastrófica. La contención y disuasión de la Unión Soviética era una prioridad principal para todos los que no les gustaba la idea de convertir al mundo en un evento permanente de simulación de desastre nuclear. Incluso una guerra convencional con los soviéticos sería catastrófica para Europa, convirtiendo a muchas potencias europeas en repúblicas soviéticas, y por eso Estados Unidos era fundamental para la alianza. Pero esto requería que estacionara una gran cantidad de sus fuerzas en la propia Europa. De otro modo, tardarían meses en crear fuerza militar en Europa, y los soviéticos ya habrían invadido casi todo el continente. La alianza veía a Estados Unidos no solo como defensa contra la invasión soviética, sino también como freno ante otro mal distinto. Durante la mayor parte de,
Toda su historia, Europa ha luchado con el nacionalismo. Durante la primera mitad del siglo XX, el auge del nacionalismo en el continente propició dos guerras catastróficas. Quedando atónitos tras la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como las potencias occidentales exhaustas temían que, de las cenizas, surgiera una nueva ola de nacionalismo. Algunas trilogías son excelentes, como El Señor de los Anillos o Alien, pero otras, como El Hobbit y las guerras mundiales, son terribles. Nadie tenía ningún interés en que surgiera otra guerra más por el pasatiempo favorito de Europa de elegir a un dictador en el poder, y luego golpearle la cara al vecino con un montón de tanques. Estados Unidos se convirtió en un leviatán jovesiano y benevolente, considerado un freno al nacionalismo en Europa. La OTAN haría que Estados Unidos estuviera profundamente involucrado en la seguridad europea, asegurando que no simplemente perdiera el interés otra vez, y se largara al otro lado del charco, como lo hizo durante gran parte de los últimos 100 años. Los estadounidenses eran muy escépticos sobre involucrarse más en Europa tras dos guerras mundiales. El aislacionismo en Estados Unidos es fuerte por la seguridad que le dan sus dos océanos. Roma podría arder otra vez, pero los estadounidenses seguirán comiendo hamburguesas y buscando al pie grande, salvo que los bárbaros hagan portaaviones. La mejor forma de evitar conflictos es que todos convivan en un grupo pequeño y unido, donde nadie pueda tomar un arma. Por eso el tercer objetivo de la OTAN era promover la unidad europea. Tras dos guerras mundiales y siglos de conflictos, líderes militares y políticos europeos debatieron el futuro del continente. Tras notar que Europa ha iniciado muchas guerras devastadoras en la historia, cada 10 o 20 años alguien proponía ¿y si ya no lo hacemos? Así surgió la unidad europea. La OTAN ayudó a formar la Unión Europea, considerada luego la mejor garantía de paz. Si los europeos dejaban de pelear, aquí estamos viéndolo. Francia, Gran Bretaña y Alemania. Entonces probablemente se evitaría otra guerra mundial en el futuro. La unidad europea impulsó la integración política, tema crucial mientras el comunismo avanzaba por la Europa central tras la guerra y el derrocamiento del gobierno checo por rebeldes. Por lo tanto, la Unión Soviética veía el comunismo como la única forma de asegurar su propia supervivencia frente al occidente capitalista. Y así, naturalmente, se preparó el escenario para el conflicto entre los dos bloques. En 1949, la OTAN nació oficialmente y la guerra desapareció para siempre. Bueno, no exactamente, pero hay que reconocer que la OTAN es realmente la alianza internacional más exitosa de todos los tiempos. La Liga de Delos pudo haber protegido a Europa de ser invadida por los persas, cambiando irrevocablemente toda su historia, pero no detuvo el estallido de una guerra nuclear que acabaría con el mundo. La OTAN logró evitar que la Guerra Fría se volviera un conflicto armado, mediante contención y disuasión. La OTAN pudo asegurarse de que cualquier conflicto entre ella y la Unión Soviética tendría costos demasiado insoportables, o simplemente no tendría las condiciones necesarias para desarrollarse. Sin la OTAN, Europa habría sido dividida por la lucha entre Occidente capitalista y Oriente comunista, generando posibles polvorines que podrían iniciar la apertura de la Tercera y Última Guerra Mundial. La principal fortaleza de la OTAN fue mostrar unidad ante el expansionismo soviético, aunque eso implicara que algunos estados actuaran de forma antidemocrática para silenciar a personas procomunistas. O tienes el control de los medios de producción, o sobrevives a un holocausto nuclear. La segunda mayor fortaleza de la OTAN era su fuerza unificada. La Organización del Tratado del Atlántico Norte era mucho más poderosa que cualquier estado individual. Y esto fue lo que permitió que la alianza se enfrentara a una Unión Soviética que a veces era agresiva. La alianza estaba preparada para que los soviéticos pagaran caro cualquier avance hacia Europa occidental, fuera convencional o nuclear. Eso era complicado porque la mayor potencia militar de la alianza estaba al otro lado del océano. Básicamente, Estados Unidos era como la Liga de la Justicia. Superman es más genial que Batman de Europa. Suele tener mejores historias y atención médica gratis. Cuando los soviéticos y el lado oscuro invaden, quieres que Superman esté ahí, golpeando tanques T-62 con sus puños súper fuertes. El desafío para la alianza era que gran parte del poder militar de Estados Unidos estaba lejos o en otros puntos críticos. A veces su ejército estaba ocupado en otros lugares, como en la guerra de Vietnam, o liberando a las democracias sudamericanas de sí mismas. Durante la guerra de Vietnam solamente, una cantidad significativa del poder de fuego estadounidense estuvo ocupada durante casi 2 décadas. Y fue aquí donde la OTAN fue más importante que nunca.
Al presentar un frente unificado, las potencias de Europa Occidental representaban un obstáculo significativo para los soviéticos, incluso sin el compromiso total de Estados Unidos. Sin embargo, las maniobras políticas de la OTAN también fueron una de sus mayores victorias. España pudo haber sido un punto débil para la OTAN hasta su ingreso en 1982, pero ese futuro era incierto. Después de la muerte de Francisco Franco, en 1975, fue Juan Carlos, rey de España y gobernante designado por Franco, quien guió a la nación a través de reformas democráticas. Pero los soviéticos intentaron influir fuertemente en Franco, aunque sin mucho éxito, dado que Franco luchó contra los comunistas durante la Guerra Civil Española. Si las cosas hubieran sido distintas, España pudo ser el miembro más occidental del bloque soviético, aumentando enormemente las tensiones en Europa. La maniobra política y la unidad europea promovida por la OTAN evitaron que esto ocurriera. La unidad de la OTAN también frenó la proliferación nuclear, sumando otro éxito a su lista. El artículo 5 de la Carta de la Alianza dice que un ataque a un miembro es un ataque a todos, incluso con armas nucleares. Los primeros años de la Guerra Fría fueron una época loca. El mundo se estaba reconstruyendo tras una guerra catastrófica y liberalizando sus valores. Los Beach Boys vendían la cultura estadounidense globalmente, mientras la amenaza nuclear afectaba a todas las naciones. Los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki enviaron un mensaje muy fuerte y claro a todos los países. La única manera de no ser atacado con armas nucleares es tener armas nucleares. Afortunadamente, el conocimiento científico y la experiencia técnica necesarios para construir un programa de armas nucleares lo hacían muy costoso y extremadamente difícil de desarrollar armas nucleares. Pero eso aún lo dejaba al alcance de muchas de las principales naciones del mundo, que trabajaban para limitar la proliferación de armas nucleares y reducir el riesgo de autodestrucción. Por medio de una estupidez agresiva, Estados Unidos incorporó a países de todo el mundo bajo su paraguas nuclear, y la OTAN fue fundamental para que eso sucediera. La OTAN también respaldó la promesa de EU de responder con armas nucleares si alguien ataca con armas nucleares a socios no OTAN, como Japón o Corea del Sur. Sin esa legitimidad, ambas naciones tendrían razón en cuestionar si Estados Unidos realmente estaría dispuesto a intercambiar Los Ángeles por Seúl o Tokio en una guerra nuclear. Y la respuesta es no, absolutamente no, pero con gusto intercambiaríamos todo el estado de Florida con un compromiso inquebrantable con el artículo 5 de la OTAN. Sin embargo, las naciones bajo el paraguas nuclear estadounidense podían sentirse seguras y protegidas en los grandes y fuertes brazos nucleares radioactivos de Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos tenía la credibilidad para responder en caso de una crisis. Esto ayudó directamente a limitar la proliferación nuclear y, por lo tanto, redujo el riesgo de que la humanidad se desconectara permanentemente, porque era demasiado estúpida como para no autodestruirse. Evitar un desastre nuclear global, detener el pasatiempo favorito de Europa de hacerse la guerra a sí misma y preparar el escenario para la Unión Europea, básicamente te convierte en el favorito para ganar la medalla de oro en la categoría de las mejores alianzas de la historia. Aunque Ucrania ha demostrado que la OTAN fracasó en su mayor reto desde la Guerra Fría. Al inicio de esa época todo era caótico y el final lo fue aún más. Todos respiraron aliviados cuando desapareció el espectro nuclear. La unidad de Europa avanzó a pasos agigantados, y la música grunge estaba destruyendo la majestuosidad del hair metal de los 80 baladas poderosas. La humanidad sorteó la Guerra Fría con la OTAN al frente. Sin embargo, tras la caída del muro de Berlín, el gasto de la OTAN también disminuyó. Al caer la Unión Soviética, el gasto en defensa de la OTAN bajaba mucho, especialmente en Europa. Por mucho, la próxima guerra se pelearía con abrazos y afirmaciones amables, al menos si les preguntabas. Los europeos de la OTAN reducían presupuestos de defensa para gastar más en croissants y discotecas. Estados Unidos redujo drásticamente su presupuesto de defensa y reunió a los líderes del sector para una emotiva despedida. Sin embargo, a diferencia de Europa, Estados Unidos era ahora la única superpotencia del mundo, lo que ponía la responsabilidad de mantener el nuevo orden global sobre sus hombros. Moldear el mundo a tu imagen resulta muy lucrativo. Mientras el gasto en defensa caía en la OTAN, Estados Unidos y algunos socios seguían comprometidos con este gasto. Al llegar al 2000, Europa disfrutaba de paz y atención médica gratuita, pero sus fuerzas armadas estaban en un estado lamentable. Hace 10 años, los ejércitos europeos lideraron la Primera Guerra del Golfo en 2002, pero luego tuvieron problemas para adaptarse a los nuevos combates en Medio Oriente. Durante los 8 años siguientes, el continente aprendió la lección equivocada, aunque no es el único culpable. Estados Unidos también se obsesionó con el terrorismo.
prácticamente reestructurando su ejército para luchar guerras de baja intensidad contra terroristas e insurgentes, y lo dejó sin preparación ante el surgimiento de China y Rusia como rivales. En 2006 era claro que la alianza permitió que su poder militar se debilitara. Los ministros de defensa de la OTAN acordaron destinar el 2% del PIB a defensa, pero esto fue difícil de aceptar para los europeos. Los soviéticos se habían ido, y Rusia era solo un oso de peluche corrupto que daba gas barato. ¿Quién pagaría clases de arte para perros callejeros si el gobierno gasta en el ejército? No sorprende que no se logre el objetivo de gasto del 2%. A pesar de la invasión rusa a Ucrania, solo 7 países cumplen con el objetivo de gasto: Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Estonia, Grecia, Letonia y Lituania. No vamos a decir que Europa se aprovechó del compromiso de Estados Unidos de defender Europa, pero Europa definitivamente se aprovechó de las obligaciones del Tratado de Estados Unidos para defender Europa. Esto generó frustración creciente entre los votantes estadounidenses. Pero la verdad es que una Europa estable y segura es de interés directo para la seguridad nacional de Estados Unidos, y América se beneficia enormemente, tanto política como financieramente, de una Europa pacífica. Las inversiones militares de Estados Unidos en Europa han dado un dividendo de paz disfrutado por ambos lados del Atlántico por décadas. Sería positivo que Europa asuma su defensa, como demostró la invasión rusa a Ucrania, algo que ya sabían analistas occidentales. Durante años, Europa ha permitido que sus capacidades militares se atrofien hasta niveles criminales. Alemania no puede cumplir con la fuerza de respuesta rápida de la OTAN sin usar recursos y personal de su propio ejército. El ejército británico es ahora el más pequeño desde las guerras napoleónicas y pronto será aún menor. Como en el siglo XVIII, el ejército francés probablemente es el mejor preparado del continente, pero está mal equipado para una campaña moderna de alta desgaste como la guerra actual en Ucrania. En 2021, los analistas Hugo Meyer y Stephen G. Brooks publicaron un artículo en la revista International Security, afirmando que los europeos no podían defender su continente sin el apoyo directo de Estados Unidos. Argumenta que las deficiencias de defensa en Europa son tan graves que solucionarles requeriría un gran esfuerzo prolongado. Argumentan que, aunque Europa supera a Rusia en PIB, población, defensa y tecnología, Rusia aún es un rival creíble para una Europa unida. Pero el mayor problema es lo que Brooks y Meyer llamaron cacofonía estratégica dentro de Europa. Los expertos en seguridad europeos no lograban acordar qué amenaza priorizar ni cómo contrarrestarla. Dado todos estos problemas, el artículo afirmaba que Europa dependía profundamente de Estados Unidos como garante de su seguridad y era incapaz de proveer su propia defensa. El artículo fue muy criticado, no solo por europeos. Meyer y Brooks defendieron la participación de Estados Unidos en la seguridad europea y fueron criticados por estadounidenses. Sin embargo, solo un año después, Rusia invadió Ucrania y demostró que Europa era exactamente lo que ellos habían predicho. Era descoordinada, deficiente y completamente dependiente de Estados Unidos. Y fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el fracaso de Europa para cumplir con sus propios requisitos de defensa lo que llevó directamente al mayor fracaso de la OTAN. Esto aún podría ser un desastre global. El fracaso de la OTAN empezó en 2013. Entonces, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych provocó la rebelión de los ucranianos en las protestas de Euromaidán, influido directamente por Vladimir Putin de Rusia. Yanukovych canceló los planes de firmar un acuerdo de asociación política y libre comercio que habría acercado a Ucrania a la Unión Europea y la habría puesto en camino a la membresía. Yanukovych prefirió acercar a Ucrania a Rusia. Decir que fue una decisión impopular es quedarse corto. Y el pueblo ucraniano expresó su descontento de manera muy educada, incendiando medio país y enfrentándose en guerras callejeras con la policía. Como comentario, no entendemos cómo Putin vio estas imágenes y creyó que años después sus tropas serían bien recibidas en Ucrania. Aprende a leer el ambiente, Vladi. Las protestas de Euromaidán llevaron a la revolución de la dignidad y a la huida del presidente Yanukovych a Rusia tras ser destituido. El país vivió enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías. La revolución triunfó, pero Rusia aprovechó el caos para iniciar su avance sobre Ucrania. Agentes rusos de desinformación aumentaron el temor entre la población prorrusa de Crimea. Una de esas herramientas fue un documental que afirmaba que los ucranianos pro-Maidán habían detenido varios autobuses llenos de manifestantes anti-Maidán y que mataron y torturaron a muchos de ellos. Esto aumentó el temor al nuevo gobierno ucraniano,
que Putin aprovechó para anexar Crimea. El 22 y 23 de febrero, Putin reunió por la noche a los jefes de seguridad para discutir cómo sacar al presidente Viktor Yanukovych de Ucrania. Al terminar la reunión, Putin afirmó que Rusia debía actuar pronto para, según él, devolver Crimea a Rusia. GRU y FSB enviaron agentes para negociar con prorrusos y formar grupos de defensa locales armados que apoyarían una invasión rusa. El gobierno de Crimea, que operaba con un alto grado de autonomía, declaró que apoyaría al nuevo gobierno de Kiev. En Simferópol hubo una manifestación prorrusa donde cambiaron la bandera ucraniana por la rusa, mientras una protesta pro-Euromaidán pedía la renuncia del Parlamento de Crimea. En Sebastopol, Rusia usó al Club Lobos Nocturnos para organizar y armar a simpatizantes prorrusos en escuadrones de defensa civil. El 27 de febrero de 2014, fuerzas rusas sin insignias invadieron Crimea y tomaron el Parlamento, preparando la invasión de Rusia. El Parlamento tuvo que votar en sesión de emergencia para cambiar al primer ministro por un miembro del Partido Unidad Rusa, que solo obtuvo el 4% en la última elección. Luego, los diputados dijeron que tropas rusas les prohibieron hablar con la prensa y les confiscaron los teléfonos. Después supieron que la mayoría ni siquiera votó, sino que alguien más lo hizo. El presidente ruso, Vladimir Putin, negó las acusaciones de que sus tropas estaban en Ucrania, afirmando en cambio que todo el asunto estaba siendo organizado y ejecutado por separatistas ucranianos. Sin embargo, para el verano, Crimea fue anexada como territorio de la Federación Rusa, y Rusia finalmente admitió tener tropas en la península. La respuesta internacional fue rápida, pero débil. La ONU aprobó una resolución no vinculante con 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones, declarando inválida la anexión, mandando a Rusia solo un emoji de carita triste por mensaje. Se aprobaron sanciones que prohíben a funcionarios rusos y de Crimea viajar a Canadá, EU o la UE. Japón impuso sanciones leves, suspendiendo conversaciones militares, espaciales, de inversión y de visa con Rusia. La Federación Rusa consideró en gran medida que las sanciones eran una broma. La Duma rusa aprobó una resolución por voto unánime solicitando a Occidente que todos los miembros de la Duma fueran incluidos en la lista de sanciones. Los fracasos de la OTAN en Ucrania iniciaron con la anexión rusa de Crimea. Las sanciones económicas afectaron algo a Rusia, pero no impactaron a Putin ni a su círculo cercano. No fueron específicas, lo que redujo su impacto en la capacidad de Rusia para seguir agrediendo a Ucrania. Las próximas sanciones serían más estrictas, prohibiendo vender tecnologías de doble uso a Rusia para fines civiles o militares, afectando seriamente la capacidad de Putin para proporcionar drones a sus fuerzas armadas, por ejemplo. Sin embargo, en general, las sanciones no lograron disuadir a Rusia de continuar con su agresión. La respuesta militar de la OTAN fue débil, limitada a que sus miembros orientales solicitaran más presencia estadounidense. Los estados bálticos, Polonia y Rumania, previeron el conflicto y entendieron que estaban en primera línea ante Rusia. Exigieron a la OTAN brigadas permanentes en su territorio, pero solo Estados Unidos estaba dispuesto a cumplirlo. Polonia se acercó directamente a Estados Unidos y pidió protección, por lo que Estados Unidos desplegó 2 brigadas de infantería completamente nuevas en bases polacas, además de fortalecer sus fuerzas blindadas en la región. Se concluyeron rápido los planes para una base avanzada en Polonia con 1,000 soldados estadounidenses. Rumania construyó una base militar en el Mar Negro como punto avanzado para tropas estadounidenses. Bulgaria y Estados Unidos ampliaron bases militares, y Bulgaria compró tanques y misiles a empresas estadounidenses. Lituania acoge una brigada motorizada estadounidense rotativa y compra nuevo equipo de IEU para entrenamiento. Aunque estas decisiones beneficiaron a la industria de defensa de Estados Unidos, también presionaron al ejército y su logística. Los estadounidenses empezaron a preguntarse por qué pagaban la defensa europea. Donald Trump dejó claro su sentir al considerar sacar a Estados Unidos de la OTAN. La falta de un disuasivo militar creíble en las fronteras de la OTAN permitió que Putin actuara con casi total impunidad en su invasión de Crimea, al igual que la división entre los miembros de la OTAN respecto a Rusia. Estados Unidos y las naciones bálticas, junto con Polonia y Rumania, han pedido durante mucho tiempo la contención continua de Rusia como un posible adversario. Sin embargo, los demás miembros europeos de la OTAN se negaron a cooperar para contener a Rusia e incluso sabotearon a la alianza internamente.
Alemania buscó agresivamente lazos económicos con Rusia, operando bajo la falsa suposición de que los lazos económicos cercanos harían de Rusia un vecino más amigable. Pese a las advertencias de Estados Unidos, Alemania dio a Rusia toda la influencia que buscaba. No solo aceleró la dependencia energética de Europa hacia Rusia, con inversiones en Nord Stream, sino que también saboteó sanciones energéticas tras la invasión de Crimea al presionar para eliminarlas. Alemania buscó energía barata y nuevos mercados, facilitando a Rusia el control de Europa. Turquía, Francia, Italia y Hungría sabotearon los planes de la OTAN para movilizar recursos y contrarrestar una posible agresión rusa, buscando lazos financieros más estrechos. Las 4 naciones temían que seguir una estrategia de contención y nombrar claramente a Rusia como una amenaza para la seguridad europea pondría en peligro las relaciones económicas con Rusia. Turquía, que ahora es una espina en el costado de la OTAN, bajo el gobierno del presidente Erdogan, incluso fue en contra de la política de la OTAN y compró sistemas de defensa aérea a Rusia. Estados Unidos expulsó a Turquía del programa F-35, provocando tensiones persistentes. De hecho, desde entonces Turquía ha estado caminando sobre la cuerda floja entre su compromiso con la OTAN y sus lazos con Rusia. Cuando más se necesitaba, la OTAN estaba ocupada enriqueciéndose y no disuadió a Rusia. El fracaso de la OTAN al no reaccionar con firmeza ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia abrió directamente la puerta para la invasión de Ucrania en 2022. Pero esta invasión demostraría que la OTAN había fracasado de nuevo. Estados Unidos advirtió por meses una posible invasión rusa a Ucrania, pero la mayoría de potencias europeas reaccionó con consternación. Como en 2014, la mayoría de países europeos evitaban antagonizar a Rusia y afectar sus lazos energéticos y comerciales. Estados Unidos y los miembros orientales de la OTAN advertían solos sobre la creciente probabilidad de una invasión rusa. Incluso cuando se volvió dolorosamente obvio que se avecinaba una invasión, Europa Occidental se mostraba reacia a creerlo. Las diferentes agendas de la OTAN permitieron a Putin actuar libremente, gracias al cabildeo de varios miembros. Rusia pensaba que su influencia energética evitaría una respuesta de la OTAN, justo cuando la alianza debía unirse y apoyar militarmente a Ucrania, pero estaba tan desorganizada que ni siquiera podía coordinarse. Esta ayuda pudo haber cambiado la historia si se hubiera dado antes o justo después de la invasión. Más equipo militar occidental en Ucrania habría sido un fuerte elemento disuasorio para Putin, al igual que la promesa de sanciones inmediatas y contundentes, aunque esas sanciones eventualmente llegarían. Solo actuaron tras iniciada la invasión, cuando debieron haber amenazado antes para disuadir a Putin. Al iniciar la invasión, la OTAN dudó en enviar equipo militar por temor a que el gobierno ucraniano colapsara ante el ataque ruso. Esto fue cuando Occidente todavía se creía el cuento de Rusia y pensaba que era una potencia capaz de realizar operaciones combinadas, solo porque una vez al año hacía un ejercicio vistoso y coreografiado en la frontera con los países bálticos, lo que resalta otro fracaso de la OTAN. Tras la anexión de Crimea, Estados Unidos y socios de la OTAN iniciaron entrenamiento y reestructuración del ejército ucraniano. La OTAN debió comprometerse totalmente para equiparar al ejército ucraniano con los occidentales, al menos con los que sí funcionan, incluyendo un reabastecimiento continuo de su viejo equipo soviético con equivalentes modernos occidentales. Esto, incluso más que las sanciones, habría sido el mayor elemento disuasorio contra una mayor agresión rusa. Cuando Ucrania resistió a Rusia, Tox empezó a darle el equipo pesado necesario. Para defenderse de Rusia y siguiendo su tradición de ayudarle a ganar, la OTAN volvió a fallar, movida por el miedo a una escalada imaginaria. La OTAN no dio a Ucrania mucho equipo pesado, pero Polonia dijo, «Sujétame el pierogi», y envió todo el equipo pesado posible. Incluso Estados Unidos parecía tímido respecto a herir los sentimientos de Putin al detener su genocidio contra el pueblo ucraniano, ya que tardó meses en enviar una cantidad limitada de armas avanzadas, como los HIMARS, a Ucrania. Pero no se detendría ahí, pues mientras la OTAN abría sus arsenales a Ucrania, era como sacar muelas. Cada envío de nuevas armas tenía que ser debatido y discutido por cada miembro de la OTAN. Se deliberaba cuidadosamente durante semanas y meses para medir cuánto heriría los sentimientos de Putin. Los tanques y armas que Ucrania más necesitaba tardaron casi un año en ser considerados para su envío. E incluso entonces, solo después de que Alemania manipuló a toda la alianza con los Leopard 2 y luego simplemente mintió y cambió las condiciones 3 veces.
Fue hasta entonces que finalmente se aprobó enviar los tanques a Ucrania. Por cierto, siéntanse libres de excluir a Polonia y a los estados bálticos de todo esto. Si ellos hubieran estado a cargo de la OTAN, le habrían dado a Ucrania cada uno de los tanques del inventario de la OTAN. En el segundo día de la invasión, Polonia probablemente habría llevado el tanque al frente personalmente. Es precisamente esta desarmonía dentro de la alianza la que provocó el mayor fracaso de la OTAN en la historia de la alianza. Esto empeora por el deplorable estado de su ejército y capacidad militar. Las armas pesadas debieron enviarse tras el fracaso del asalto a Kiev. La decisión de suministrar lentamente hace responsable a la OTAN de la muerte de miles de militares y civiles ucranianos, incluso cuando era evidente que Rusia cometía crímenes de guerra contra civiles ucranianos. La OTAN no aceleró las entregas de armas, y su mala preparación para un conflicto convencional es parte de su gran fracaso en Ucrania. En tiempos de paz, Europa descuidó sus fuerzas armadas e industrias de defensa. Que la OTAN no supere a Rusia en suministros a Ucrania es criminal. Los miembros europeos de la OTAN han retrasado más las entregas de armas pesadas a Ucrania al negarse a enviarlas de sus inventarios activos. Cuando se planteó enviar Leopard 2 a Ucrania, Europa rápidamente evaluó cuántos Leopard podía enviar. Hasta la fecha, lograron reunir una fuerza simbólica de alrededor de 80 tanques y de esos 80 tanques prometidos, en realidad se han enviado muy pocos. Y aquí tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tan pocos tanques? Si preguntas a los europeos occidentales, dirán que necesitan tanques para defenderse y responderíamos, ¿de qué se defienden? ¿Contra qué guerra cree Europa Occidental que necesita tanques? Cuando ningún poder en la Tierra, salvo Estados Unidos, tiene la logística para siquiera llegar a Europa Occidental, y Rusia es un fracaso tan grande como potencia militar que está atascada en el este de Ucrania. Quienes necesitan tanques son los miembros orientales de la OTAN, ya que son el escudo. Rusia tendría que pasar por ellos antes de llegar a Alemania, a menos que Rusia aprenda a cultivar T-14 y T-90 en los árboles, y luego los teletransporte a 1000 millas de Rusia hasta el corazón de Francia. Europa Occidental necesita sus tanques ahora, como el océano necesita agua. Y Estados Unidos tampoco se salva, ya que solo ellos tienen cientos de vehículos blindados almacenados que fácilmente podrían ser proporcionados a Ucrania. Muchos de ellos ya están en reservas preposicionadas en Europa, colocadas específicamente ahí para luchar contra Rusia. No se equivoquen, Rusia está completamente comprometida en Ucrania y es totalmente incapaz de amenazar al resto de Europa. Se estimaba que las bajas rusas eran de 60.000 en febrero. Ahora, se calcula que este número ha llegado hasta 100.000 y se estima que entre 2 y 3 veces esa cantidad han resultado heridos. El ejército ruso está en un estado tan lamentable que incluso ahora está comenzando otra ronda de movilización silenciosa y bloqueó al grupo Wagner para que no reclutara en las prisiones, de modo que el ejército ruso regular pudiera hacerlo en su lugar. Y aún así, la OTAN actúa como si hubiera una amenaza creíble para sus miembros europeos de la que necesita defenderse, negándose a abrir sus inventarios activos a las solicitudes ucranianas de tanques y otra ayuda. La invasión rusa a Ucrania es el mayor fracaso de la OTAN desde que no respondió a la anexión de Crimea en 2014. Un fracaso al prepararse adecuadamente para una guerra convencional. Un fracaso al disuadir la invasión de Ucrania en 2022 y un fracaso al terminar rápidamente la guerra proporcionando a Ucrania grandes cantidades de equipo urgentemente necesario, en lugar de la acción decisiva que se requería para detener a Vladimir Putin en seco. La respuesta de la OTAN ha sido fría, desorganizada e insuficiente, lo que ha permitido más conflictos globales, del tipo exacto que la alianza originalmente estaba decidida a evitar que ocurriera. Las sanciones occidentales a Rusia frenaron un poco a China en su ambición sobre Taiwán, pero la débil respuesta militar de la OTAN la ha envalentonado. Abastecer a Taiwán en una guerra sería mucho más difícil que en Ucrania. Una invasión a Taiwán afectaría el mercado global de semiconductores y hundiría la economía mundial. Sin embargo, una invasión exitosa pondría a una China autoritaria, hostil a los ideales democráticos. A cargo del recurso más importante del siglo XXI, Taiwán produce más del 60% de los chips del mundo y el 90% de los más avanzados esenciales para tecnologías de punta. Para evitar que China amenace el orden mundial occidental con embargos de chips, se requiere acción y unidad de la única alianza capaz de frenar al Partido Comunista Chino. Y en este momento, las probabilidades de que eso suceda no se ven muy bien. La alianza internacional más exitosa y rica de la historia lucha por ganar una guerra en su propio territorio. Ahora ve y revisa el nuevo gran problema de Putin para el ejército ruso que se ha revelado, o haz clic en este otro video en su lugar.